Y vamos a entrar en materia. A continuación vamos a darle la bienvenida a Cynthia Anderstein, espero haberlo pronunciado de manera correcta, Greenberg, de Chile. Ella es académica del Departamento de Teoría y Política Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile. Ella es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Gestión Educacional. Cynthia presentará la conferencia Prácticas Pedagógicas en la Primera Infancia. Así pues que le cedemos el micrófono a nuestra invitada. Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero partir diciendo que sí, soy chilena, pero familia migrante. Hija de madre polaca, padre costarricense, y cuando eso se junta en territorio nacional pasan estas cosas, ¿no? Apellidos enredados. Quiero también decir que vengo a presentar la experiencia chilena de lo que ha sido el desarrollo de una educación parvularia de calidad. En América Latina solo Paraguay y Chile dicen educación parvularia al nivel educativo que va antes de la escuela. En el caso de nuestro país, en Chile, la educación parvularia atiende a los niños de 0 a 6 años. De hecho, sala cuna, niveles medios y niveles transición están todos alojados en el Ministerio de Educación, ¿sí? Los niños pueden entrar a la educación parvularia o a la educación inicial a los 84 días de nacidos. Quiero contar hoy día la experiencia de lo que ha sido construir prácticas pedagógicas o pedagogías de calidad para nuestro nivel educativo. Y voy a mostrar una experiencia donde investigadores, profesionales, el Estado, las universidades, la empresa privada y los sindicatos docentes se unen para construir prácticas pedagógicas de calidad y hacer investigación conjunta para innovar en las aulas de la educación parvularia. Aquí está mi correo electrónico, en el caso que quieran la presentación, que quieran seguir conversando o más evidencia sobre lo que voy a mostrar, siempre pueden escribir y podemos seguir en contacto. Quiero aclarar que ya no estoy en la Pontificia Universidad Católica de Chile, esto es muy importante, por eso tengo tantos logos en mi PPT. Hace 2 años me fui de la Pontificia Universidad Católica, donde se gesta la experiencia que les voy a contar, a la Universidad de Chile, la universidad pública de nuestro país, donde existe una firme convicción sobre la educación parvularia como el nivel educativo más importante. Y yo sé que esto es una discusión eterna con los profesores de primaria y que vienen después, pero soy de origen educadora de párvulos, pedagoga de primera infancia, y estoy convencida de que este nivel educativo es el más importante para el desarrollo social y para la justicia. Entonces, hay colegas aquí, maestras de inicial, que levanten la mano para saber si tengo... ¿Sí? ¿No? ¿Estamos en minoría? A ver si tenemos barra. Bueno, voy a situar esta experiencia en el contexto nacional chileno, que aparte de ser un país largo y flaco que exporta cobre y vino, tiene también uno de los campos profesionales de educación parvularia más fuertes de América Latina. Y en ese sentido quiero contar que existen 23 asociaciones profesionales y sindicatos de educadores de párvulos en Chile. Son la fuerza de trabajo y el movimiento sindical más grande del país. Son más grandes y más numerosos los sindicatos docentes de este nivel educativo que los del cobre, ¿no? Y de otros trabajadores. Y esto es importante porque a la base de la investigación y la innovación que voy a mostrar están las organizaciones y las asociaciones profesionales docentes y los sindicatos, y algunos números y datos curiosos para que ustedes se sitúen en esta experiencia. Lo primero es decirles que esto es una foto del 2019, estallido social en Chile, estallido social que parte por el movimiento social que generan
las maestras de este nivel educativo, ¿sí? Las maestras y docentes de la educación parvularia salen a la calle para resistir un proyecto de privatización de la educación parvularia en Sala Cuna, y quienes están ahí en esa foto con el delantal verde, ¿sí?, son las educadoras, las profesionales de la educación parvularia, y quienes están con el delantal azul son las asistentes o las técnicos que también están en aulas haciendo ese equipo docente. Como una cosa inédita en la historia de la educación parvularia chilena, ellas movilizaron de manera muy importante el estallido y empezaron un diálogo con el Estado por justicia social. Y quiero dar algunos números, solamente para que entiendan que esto es mucho más chico que Colombia, pero en términos simbólicos muy fuerte como organización docente. Hay 28.000 educadores trabajando en aula en este flaco país, 732.000 párvulos de 0 a 6 años en los establecimientos. Aquí es importante decir que la cobertura de la educación parvularia chilena no supera el 52%. Con la pandemia esto bajó muchísimo y nos ha costado, como a todos los países de América Latina, la reactivación, ¿no? Hacer que las familias y niños y niñas vuelvan a los establecimientos. Y aproximadamente 12.000 establecimientos en el país que tienen distintas formas de ofrecer educación inicial. Estamos este año cumpliendo 160 años de historia, ¿sí? El 6 de octubre, hace 160 años, hay un decreto, aparece en el diario La Araucana, que es un periódico que ya no existe, que instala la educación parvularia pública. Y esto es muy importante porque las pedagogías que hoy quiero contarles no son una construcción reciente. Chile tiene una historia larga de pensar y construir prácticas pedagógicas para la calidad. Esta es una foto de 1975, ¿sí? Existía en los jardines infantiles de la época la tradición de celebrar los cumpleaños de todos los niños una vez al mes, no sé si eso pasa acá en Colombia. Y entonces estamos celebrando los 160 años de nuestro nivel educativo y por supuesto eso nos hace recuperar toda nuestra memoria del campo profesional. Quiero partir diciendo que pensar prácticas pedagógicas de calidad en Chile y en general, cuando lo miramos en la literatura internacional, es una cuestión que hay que mirar con complejidad, desde la complejidad, y es un puzzle de muchas piezas muy difícil de ensamblar. ¿Qué son prácticas pedagógicas o pedagogías de calidad en educación inicial? Es un debate aún no resuelto y donde se encuentran y se disputan distintas lógicas. Entonces hoy día quiero contarles cómo en Chile hemos ido armando este puzzle de calidad y cómo esto ha influido en el diseño de política pública, cómo la investigación y la innovación para prácticas pedagógicas de calidad nos ha permitido pensar nuevas políticas y nos ha permitido también relacionarnos con otros sistemas educativos de la región y del norte global para hacer educación parvularia de calidad y para la justicia social. Estructuré la presentación en 3 grandes partes. Quiero partir como contando un poco el contexto desde donde parte Chile. Yo sé que parecemos pesados y muy poco acogedores, pero les voy a pedir que suspendan el juicio, ¿sí?, por un momento, para contarles un poco el contexto y cómo Chile decide que tiene que repensar y reestructurar y reorganizar sus prácticas pedagógicas en este nivel educativo. Luego contarles esta experiencia que ya estamos desarrollando hace 14 años en la educación parvularia pública y que es una experiencia que ha salido de Chile para repensar prácticas pedagógicas en otros países. La experiencia de MAFA es un sistema desarrollado interdisciplinariamente y también transdisciplinariamente, que nos ha ayudado a flexibilizar las pedagogías en las aulas, mejorar la calidad y influir y diseñar política pública desde el trabajo docente.
Y finalmente, quiero terminar con los desafíos que tenemos y las cuestiones que aún no logramos resolver, digamos, las piezas perdidas de este puzzle todavía en nuestra educación parvularia nacional. Parto situando estas prácticas pedagógicas que hoy son denominadas y conocidas en el mundo como pedagogías del lugar. No voy a hablar de las prácticas pedagógicas en general, voy a hablar solo de aquellas prácticas pedagógicas que permiten que niños y docentes se apropien de sus espacios educativos, de aquellas prácticas pedagógicas que están situadas para habitar pedagógicamente los contextos educativos. Y esto parte hace varias décadas atrás, porque en Chile la educación parvularia, si bien tiene historia, tiene también una historia de dominación de los cuerpos de los niños y las niñas. Cuando nosotros miramos las pedagogías y los ambientes de aprendizaje de hace 50 años atrás, 40 años atrás, lo que nos encontramos son espacios educativos con mesas, sillas y estantes que están pensados para controlar los cuerpos de los niños y las niñas, ¿sí? Como decían por ahí en la mañana, de alguna manera el sistema educativo y la educación parvularia en Chile se funda para moralizar al bajo pueblo, para hacer patria, ¿no? Y poder normalizar a estos pequeños salvajes que iban a nuestros jardines infantiles. Y por lo tanto, esta es una foto bien setentera, bien hippie, pero no se ve los hippies, ¿no? En esta foto. Todos los ambientes educativos de la educación parvularia, cuando ustedes los miran en los 70, en los 80, no eran muy distintos a la educación maternal que pensaba Comenio, ¿sí? En 1680. Básicamente sillas, mesas y espacios muy dominadores y controladores de los cuerpos y también instituyentes de pedagogías pasivas, individualistas, ¿sí? Si nosotros seguimos avanzando en el tiempo, la educación parvularia, el primer jardín infantil o kindergarten, ¿sí? Que se funda en Chile, se funda en 1906, ¿no? Eso no tiene mucha diferencia con lo que le pensaba Comenio y tampoco tiene mucha diferencia con lo que pasaba en 1950 y lamentablemente con lo que nos pasaba en el 2012, que es cuando surge esta experiencia que les quiero contar, ¿no? Mesas, sillas y espacios rígidos que instituyen pedagogía más bien de arriba hacia abajo, con niños pasivos y experiencias individuales. 2015 seguimos más o menos igual y porque esto empieza a ser crisis, nos damos cuenta que es necesario pensar pedagogías de otra manera, pensar objetos que funden nuevos pactos relacionales con los niños y las niñas y que empoderen otro tipo de enseñanza y experiencias de aprendizaje. El año 2015, Chile se da cuenta que a pesar de la inversión y de lo mucho que había aumentado la cobertura en educación parvularia, nuestros niños son uno de los más tristes de América Latina, ¿sí? Y no solamente son de los niños y niñas más tristes, que se declaran como infelices y como que no tienen amigos, sino que además son los niños de los países de la OECD que menos juegan. ¿Sí? Y esto es un dato grave, porque la educación parvularia tiene un ethos en Chile basado en el juego y en lo lúdico, pero aparentemente los niños entre los 0 y los 7 años en Chile no juegan, ¿sí? No juegan. Los niños chilenos hasta los 7 años jugaban 8.760 horas y eso es 6.000 horas menos que los niños de los países de la OECD. Y entonces el país se da la tarea de invertir en nuevas infraestructuras, en agrandar espacios, ¿sí? En comprar nuevos recursos didácticos que empoderen el juego, que permitan a los niños y las niñas colaborar en experiencia, pero nos pasa lo que le pasó a la experiencia de Sobral que escuchamos ayer. La calidad educativa no mejoró con esta tremenda inversión. Las nuevas infraestructuras y los nuevos estándares de espacios educativos, y estos son todos jardines infantiles públicos, que mejoran
los estándares de los espacios educativos como si fueran establecimientos de países europeos desarrollados, ¿no? Pasamos de tener jardines infantiles con 1,1 metro cuadrado por niño a tener jardines infantiles de 3 metros cuadrados por niño. Con patios techados, con grandes recursos, con mucha tecnología, pero las prácticas pedagógicas no cambiaron con esto. Las formas en las que nuestros educadores y pedagogas y pedagogos se relacionaban con los niños permaneció más o menos igual. Y entonces teníamos, al año 2017, abundante innovación, ¿sí? Nuevas políticas públicas sobre espacios educativos, pero no estaban basadas en evidencia porque no había investigación sobre este espacio educativo y las pedagogías que allí ocurrían. Nuevas infraestructuras notables, se construyeron 1000 jardines infantiles a lo largo de todo el país con estas características que ustedes ven, pero la normativa que seguía regulando, ¿sí?, lo que pasaba adentro estaba absolutamente obsoleta. Y les voy a dar ejemplos, esto para que nos riamos juntos de mi país. Mobiliario escolar normativo con madera nativa. ¿Sí? Cosas inexplicables. Prohibidas, por ejemplo, las alfombras, los cojines, ¿sí?, en los jardines infantiles. Sabemos lo importante que es eso, ¿no?, para hacer espacios de encuentro. Pues eso por la normativa vigente estaba absolutamente prohibida. Entonces teníamos nuevas infraestructuras que parecían muy alucinantes, pero en realidad lo que pasaba adentro estaba absolutamente restringido por la normativa que teníamos. Y además, la normativa estaba más centrada en el equipamiento que en las prácticas pedagógicas y en cómo se usaban, ¿no?, o se habitaban o se apropiaban las comunidades educativas de esas infraestructuras. Quizás aquí los equipos del IDEP están temblando, lo sé, están pensando, ¿cómo lo estamos haciendo? Voy a contar cómo interrumpimos estas lógicas a partir de la investigación y la innovación inter y transdisciplinaria para cambiar este paisaje de espacios educativos y de calidad y transformarlo y llevarlo hacia los procesos pedagógicos. La experiencia que les quiero contar muestra cómo dejamos de pensar el espacio educativo como infraestructura, ¿sí?, y como una variable estructural a pensarlo, ¿sí?, como una variable de proceso y una construcción pedagógica constante. Entonces, esta experiencia nace el año 2013, en el que un equipo interdisciplinario asume que los espacios educativos no son solamente infraestructura y equipamiento, sino realmente un tercer educador. La literatura y el estado del arte internacional y las experiencias, por ejemplo, de Reggio Emilia en Europa, pero también otras que tenían que ver con pedagogías no convencionales o programas alternativos, nos decían que para mejorar la calidad de la educación parvularia debíamos pensar los espacios educativos no como una variable estructural y, digamos, objetos y entornos dados, sino pensarlos como en clave pedagógica y por lo tanto como un tercer educador. Toda la literatura y los diagnósticos que empezamos a levantar nos decían que por supuesto la familia es la primera educadora y en el contexto nacional chileno el 80% de los resultados de aprendizaje de los niños y niñas se explica por el capital cultural de las familias. Eso es una cuestión ineludible. Pero también la literatura nos decía que las prácticas pedagógicas de educadores y educadoras de párvulo explicaba el otro 20% de resultados de aprendizaje. Y es ahí cuando decimos, bueno, asumir este tercer educador significa pensarlo en clave de práctica pedagógica y, por supuesto, de construcción de sentidos pedagógicos con las familias y los agentes educativos.
Y entonces se produce una alianza que es inédita en el caso de la educación parvularia chilena. Aunque llevábamos 150 años de historia, nunca antes se habían vinculado en un proceso de investigación e innovación el Ministerio de Ciencia y Tecnología con fondos para investigar e innovar, las facultades, distintas facultades de la Universidad Católica, concretamente la Facultad de Educación, la Facultad de Arquitectura y Diseño y la Facultad de Matemáticas, ¿sí? Una alianza de 3 facultades para pensar los ambientes de aprendizaje como un tercer educador, con, por supuesto, financiamiento público y con los equipos docentes y los jardines infantiles, los establecimientos públicos del país. Esta es una alianza que investiga desde el aula. Esta es investigación para la innovación desde las prácticas pedagógicas y eso también es una cuestión que no había sucedido antes. Y finalmente se suman a esta alianza las empresas, los sindicatos que están vinculados a la infancia. Y ustedes van a ver más adelante cuando les muestre qué es lo que fuimos diseñando. Las empresas, por ejemplo, de madera, las empresas de mobiliario escolar, se suman a este proceso de investigación para hacer los desarrollos y los prototipos junto con la universidad, el ministerio y los equipos docentes. Algo que no aparece aquí y que es muy importante es que niños y niñas participaron de los procesos de investigación desde el inicio. Y eso me parece que es algo que constituye una diferencia en estos resultados de investigación. Están las voces de los investigadores, las voces de la política, las voces de las empresas y los sindicatos y por supuesto los trabajadores, pero las voces de niños y niñas tienen un posicionamiento estratégico aquí. También forman parte de los diseños y la innovación. Esta alianza de investigación lo primero que hace es reconocer y modelar qué es la calidad pedagógica en la educación parvularia, ¿sí? ¿Qué es lo que constituye, más allá de los modelos que tenemos de Estados Unidos y de algunos países europeos, qué constituye en Chile un ambiente de calidad pensado en clave pedagógica? Y esto es algo que ustedes pueden ver, les puedo compartir este libro, lo hemos publicado, lo hemos validado largamente por más ya de una década, pero básicamente lo que sabemos es que hoy día el tercer educador y la calidad de los ambientes pensado en clave pedagógica no depende de la infraestructura, el tamaño y los recursos solamente. Depende de cómo nos relacionamos con eso. Y hay 6 grandes dimensiones, ¿sí? Y 14 variables que explican cómo se modela esa habitabilidad pedagógica de calidad. Basado en esto, ¿sí? Y aquí ustedes van a ver, esto lo voy a pasar rápidamente, pero lo podemos conversar después. Aquí lo que importa es pensar en espacios que son flexibles, que son simbólicamente significativos y por lo tanto que están situados en la comunidad y que son permeados y dejan entrar todas las culturas y las identidades que están en el entorno. Sabemos también que estos ambientes tienen que ser pedagógicamente intencionados y no decorados. Sabemos que estos ambientes tienen que ser inclusivos en un sentido amplio y libres de sesgos, también lo podemos discutir, pensados para el bienestar, pero fundamentalmente la dimensión más importante que hace la calidad de estos ambientes y que permite construir pedagogías de calidad es la dimensión del empoderamiento. Los ambientes de aprendizaje son de calidad y explican resultados de aprendizaje importantes y positivos cuando empoderan a sus habitantes, a sus sujetos, ¿sí? Y fundamentalmente a los niños. Basado en ese modelo, diseñamos un sistema que tiene objetos, pero que fundamentalmente media una nueva forma de relacionarnos con los niños en el aula. Y esto es lo que me gustaría mostrarles, cómo se ve en la práctica, cómo construimos a partir de estas dimensiones
pedagogías conscientes del lugar, pedagogías que empoderan la apropiación de ese espacio educativo dado por otros niveles de gestión del sistema. MAFA, ¿sí?, que es acrónimo de Modelamiento del Ambiente Físico de Aprendizaje, es un sistema que busca empoderar estas pedagogías conscientes del lugar y que lo hace con 3 componentes, ¿sí? MAFA lo que hace es cambiar los ambientes de aprendizaje instalando o implementando 3 grandes componentes que quiero mostrar a continuación. Lo primero es que los ambientes de comenio basados en sillas, mesas y estantes es algo que nosotros modificamos, interrumpimos, ¿sí? Queremos flexibilizar estas aulas y empoderar a niños y niñas, y eso lo hacemos sacando todo ese mobiliario normativo para dar espacio a la flexibilidad con un nuevo sistema de soportes de práctica, decimos. Y ustedes cuando los vean, lo que van a ver es que hay objetos que son ensamblables, multifuncionales, ¿sí?, que pueden ser utilizados de distinta manera. Nada tiene una función única, ¿sí? Y si ustedes se fijan, estos soportes de práctica tienen como unos hoyos, unas perforaciones y unas barras, porque todo esto es ensamblable y está diseñado y pensado para que niños y niñas ensamblen nuevos soportes de práctica y puedan habitar sus aulas de esta manera. Entonces ustedes lo que verían cuando entran a estas salas MAFA, ¿sí?, es, por ejemplo, estos pisitos. Se acaban los respaldos, ya no existen los respaldos realmente en estas salas, y son unos módulos que sirven para sentarse, por supuesto, pero que también se ensamblan y sirven para otro tipo de cosas, incluyendo gráficos de barra, ¿no? Y todo es multifuncional, flexible y empodera, por ejemplo, el juego riesgoso, ¿sí? Empodera nuevas formas de interactuar en el aula que no están solo basadas en el sentarse o pararse. La idea es provocar interacciones en el aula que hacen a los cuerpos moverse, encontrarse, deliberar y negociar. Y yo sé, quizás aquí quienes están en aula hoy día dicen, ven esto y dicen no, se van a caer, se van a accidentar. Nuestras estadísticas de 10 años dicen que estas salas implementadas con MAFA no tienen más accidentes que las aulas regulares de mesas, sillas y estantes. Y es interesante porque el mobiliario y los soportes que están en la sala ponen a los niños a interactuar de otra forma y a mover sus cuerpos de manera que estaban antes prohibidas o clausuradas en la cotidianidad pedagógica. Por ejemplo, eso es una mesa de luz que hace que los niños se encuentren en torno a la mesa, pero de pie. No es una mesa para sentarse, ¿sí? Es una mesa para mirar desde arriba y explorar. Este triángulo espejado por dentro, ¿cierto?, también convoca al recogimiento a veces individual, a jugar en torno a los reflejos, y nuevamente es un artefacto, es un objeto que no tiene un sentido escolarizante, ¿sí? No piensa, digamos, los contenidos de aprendizaje de manera tradicional y más escolarizada. Y estas salas entonces se convierten en espacios muy flexibles, donde está constantemente ese espacio educativo habitándose, reconstruyéndose y produciendo nuevos lugares de aprendizaje y convivencia con la deliberación de los niños y las niñas. Y pasa esto, ¿no? Las salas dejan de tener un solo foco o un solo espacio de encuentro y no está la sala pensada para distintas, voy a decir, asignaturas o ámbitos de aprendizaje o núcleos de aprendizaje o áreas de desarrollo. Ahora, todo esto que monta un paisaje multisensorial para el aprendizaje y la convivencia no puede funcionar por ensayo y error, ¿sí? Por supuesto que nuestras aulas y las prácticas pedagógicas de calidad necesitan puntos de referencia estables, necesitan límites, ¿sí?, y necesitan ciertos contextos que son estables y que segurizan las iniciativas de los párvulos. Y en ese sentido,
el segundo componente de este sistema es el que media eso. No hay un ensayo y error cotidiano de mover la sala, sino que hay un dispositivo, un recurso didáctico que se llama DIME, ¿sí? DIME porque es un dispositivo de modelamiento a escala, pero también porque es un recurso didáctico para preguntarle a los niños, dime cómo organizamos el aula, dime cómo organizamos el aprendizaje y los proyectos que nos interesan. Y entonces esos mismos soportes de práctica que reemplazan al mobiliario y que ustedes ya veían, están escalados en este recurso para que niños y educadores deliberen la organización de la sala, ¿sí? Y este, diríamos, es el componente más político del sistema MAFA, porque aquí las personas, los sujetos, se sientan a deliberar, a negociar y a decidir cómo van a aprender y cómo van a convivir en el aula. Aquí las prácticas pedagógicas son para deliberar, y ustedes dirían, uno pensaría, qué difícil negociar y deliberar con niños tan pequeños, pero esto lo hemos instalado en cursos o grupos de nivel medio menor, es decir, niños de 3 años hacia arriba, y lo que uno encuentra es que progresivamente van aprendiendo a deliberar y negociar. Lo que se decide aquí, lo que niños y niñas deciden aquí, es algo que se transfiere a su aula. Deciden cómo organizar el aula para ciertas experiencias de aprendizaje o proyectos, y eso es compartido con la comunidad de aprendizaje completa y transferida y organizada al aula. Y esto requiere de compartir el poder en el aula. Requiere que las prácticas pedagógicas de las maestras suelten el control del espacio educativo, ¿sí? Y entonces es un desafío también para las prácticas pedagógicas lograr que las pedagogías se distribuyan y se co-construyan con niños y niñas. Y siempre me gusta mucho esta foto. Ellas dos estuvieron pensando ahí alrededor del DIME, querían hacerle una propuesta a la educadora al nivel, querían construir un edificio con las mesas, ¿sí? Y entonces una de ellas le dice a la amiga, digámosle a la tía, así le dicen a las educadoras, ¿no?, en Chile, digámosle a la tía que queremos hacer un edificio con las mesas. Y la otra le dijo, no nos va a dejar. Y se sentaron en el DIME a pensar en un momento de recreo, de patio, ¿sí? No en un momento, digamos, de jornada, a pensar cómo plantearle a la educadora la construcción de un edificio con las mesas. Estuvieron ahí alrededor de 20 minutos y cuando la educadora llega al aula y se lo proponen, la educadora escucha esto, por supuesto que se negó, ¿no? Pero es interesante la conversación que hay entre las niñas y la educadora. Esa iniciativa de proponer, de proyectar, de repensar el espacio y sentirlo como propio, ¿sí? Eso es lo que las pedagogías del lugar promueven y que mejoran definitivamente la calidad de la educación inicial. Bueno, ahí no mucho esfuerzo en pensar cómo convencer a la educadora, cuestión que fracasó, pero la iniciativa es la que cuenta en este caso. Progresivamente con este recurso, niños y niñas van aprendiendo a hacerse responsables y parte de la autoría de los espacios y de los lugares de aprender. Y lo más importante es que negocian y deliberan para materializar juntos esas decisiones. Este es un niño de 3 años que también me encanta la experiencia porque terminando la jornada diaria y ya despidiéndose para irse de vuelta a casa, un grupo de niños estaba en torno al DIME recordando lo que habían hecho, ¿sí? Estaban en torno a este dispositivo recordando dónde habían jugado y en qué partes del aula habían hecho qué cosa. Él se levanta porque no se acordaba, sabía que había jugado como en ese trepador, ¿no? Pero no sabía si había jugado en el trepador o en el que el triángulo es espejado. Entonces, aquí lo interesante es que este niño se para, toma estos objetos del DIME y les dice a sus compañeros, voy a ver.
y se mete dentro de uno de estos para tratar de recordar si el que había usado era este o era este, ¿no? ¿Cuál de los dos objetos que estaban ahí era el que había usado para jugar y donde él había estado? Y después de hacer un ejercicio como de correspondencia con los ángulos de este triángulo, lo recuerda, dice, es este. Y vuelve al dime donde sus compañeros y les dice, era este. Y todos le dijeron, sí, te dijimos. ¿Sí? Pero lo interesante de este momento es que sus compañeritos, ¿sí? Sus compañeros le dan tiempo para que él recuerde, para que él evoque, y lo acompañan y lo esperan hasta que resuelve. Esto es lo que produce el dime, ¿sí? Y lo que produce el hacerse parte y co-constructor de esos ambientes de aprendizaje y ser parte también de las pedagogías del lugar. Y finalmente, esto no es posible si los equipos docentes no comparten, ¿sí? Esto. Si no hay acompañamiento a los equipos docentes, si no hay una reflexión sostenida y permanente de lo que esto implica para las pedagogías del lugar, esto no funciona. Y por eso el último componente de MAFA es una aplicación para documentar, para hacer documentación pedagógica. El nombre es MAFA App, muy original. No somos tan creativos con los nombres, pero lo interesante es que MAFA App permite documentar lo que pasa, ¿sí? Las pedagogías del lugar, las co-construcciones, las negociaciones y las deliberaciones se documentan en esta aplicación que tiene una estética muy parecida, te dirían, a Insta o a Pinterest, pero es una comunidad cerrada, solamente para quienes son parte del proyecto. Y lo que ustedes ven aquí es que se constituye una comunidad pedagógica consciente del lugar. Independiente de en qué parte están los docentes del territorio nacional, que tiene una dispersión geográfica muy importante, se encuentran en esta comunidad pedagógica a compartir esas prácticas pedagógicas conscientes del lugar. Y entonces las comunidades documentan y muestran lo que niños y niñas hacen. Y gran parte de las fotos que ustedes ven acá son fotos que vienen de esta documentación pedagógica. Y es interesante porque con esta documentación mostramos las agencias de niños y niñas. Mostramos cómo las pedagogías son una co-construcción que piensa la calidad desde lo situado. Si ustedes se fijan, esta documentación no es tan libre, es una documentación que muestra las distintas dimensiones, ¿sí?, del modelamiento del ambiente físico de calidad, y en ese sentido los equipos docentes muestran cómo, por ejemplo, se empoderan los niños y las niñas, cómo hacen prácticas pedagógicas significativas o inclusivas. Y entonces la reflexión colectiva de MAFA App es algo que permite transformar el trabajo a veces muy solitario de los docentes del nivel en una comunidad, ¿sí? Construir sentidos colectivos, y las prácticas pedagógicas ya no le pertenecen a cada docente o a cada equipo, sino que son patrimonio, ¿sí?, de esa comunidad. Y entonces estas prácticas pedagógicas y el sistema MAFA nos permite pasar de contextos como este, donde todos los niños leen lo mismo al mismo tiempo, sentados en un mismo lugar, a cuestiones como estas, ¿sí?, donde vemos pedagogías conscientes del lugar o pedagogías del lugar que empoderan a los niños a leer, a gozar la literatura, por ejemplo, en comunidad, ¿sí?, como una cuestión que surge de esa deliberación y no necesariamente de lo que se impone. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Sí? ¿Qué es los resultados que tenemos, pero también los desafíos para completar este puzzle de prácticas pedagógicas de calidad? Lo primero es que cuando nosotros evaluamos los resultados de esto ya está transferido a todas las regiones del país, está puesto en la educación parvularia pública, y cuando medimos los resultados con instrumentos que en mi país se usan regularmente para medir la calidad, por ejemplo, ECERS, vemos que la calidad de estas aulas y de estos establecimientos mejora
significativamente respecto de las aulas más tradicionales, ¿sí? Y mejora en poco tiempo. El acompañamiento docente, estos recursos y la posibilidad de documentar y deliberar con los niños y las niñas mejora rápidamente cuestiones o subescalas de los ambientes que son clave. Espacios inmuebles, relaciones con las familias y la comunidad y razonamiento lógico y lenguaje. Esas son las cosas que más mejoran. Las familias son las que más sufren al principio, ¿sí? Y nos dicen siempre esto: ahora que los niños tienen MAFA, quieren cambiarlo todo en la casa, ¿sí? Quieren negociarlo todo, quieren... Y entonces ese es como el primer síntoma de que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Nos gusta saber que las familias se inquietan un poco porque tienen que negociar y deliberar con sus hijos e hijas. Y los segundos, diríamos, agentes educativos más irritados son los profesores de la primaria, ¿sí? En primero básico, las maestras cuando reciben a los estudiantes que han tenido aulas MAFA, ¿sí?, nos dicen, quieren conversarlo todo, quieren moverlo todo, ¿sí?, quieren deliberarlo todo. Y todavía tenemos ahí un desafío grande. Sabemos que estamos mejorando la calidad de los ambientes en educación parvularia, pero no siempre eso tiene continuidad, ¿sí?, hacia la educación básica. Las aulas MAFA, y esto lo supimos después de la pandemia, tienen mucha mejor asistencia que las aulas tradicionales. Niños y niñas quieren ir, ¿sí?, faltan menos y también tenemos menos ausentismo laboral. Maestros y maestras educadoras de párvulos tienen menos rotación y tienen mejor salud mental y menos ausentismo laboral cuando están en las aulas MAFA. Y en ese sentido también tenemos un desafío, porque este sistema solo está en los jardines infantiles, no ha entrado a las escuelas y a los niveles de transición todavía. Y lo que más nos gusta de ver como resultado es que niños y niñas, como parte de estas pedagogías, tienen una vida cotidiana empoderada, ¿sí? Son sujetos y autores de sus ambientes, pero por sobre todo saben que son habitantes de ese jardín infantil, de ese establecimiento. Esta foto me encanta porque cuando llegué a este jardín, esto está fuera de Santiago, es un jardín infantil en región, provincia lejana. Cuando entro a la sala y los veo ahí, me acerco y los saludo y les digo, hola, ¿qué están haciendo? Y me miran con cara, ¿no?, como que estoy preguntando obviedades, y me dicen, estamos conversando, pues, tía. ¿Sí? La conversación, el diálogo cotidiano es algo que se hace parte de estas aulas. Las pedagogías conscientes del lugar están basadas en el diálogo y en la conversación entre pares y con niños y niñas, ¿no? Todo esto es algo que hemos no solamente publicado y evaluado y medido, sino que además lo hemos puesto a circular en la política pública. Y cuando ustedes revisan los resultados de este sistema, lo que ven es que es basal para el diseño de la política curricular y para la política de desarrollo profesional docente. Hoy día el sistema MAFA no solo está transferido a las aulas de la educación parvularia pública, sino que además es la evidencia y produce permanentemente evidencia para el diseño de nueva política pública. Las bases curriculares de la educación parvularia, que son el marco curricular para todo el nivel educativo, el marco para la buena enseñanza, las políticas infraestructurales, todo lo que tiene que ver con los premios de innovación educativa que salen en la prensa y la investigación científica que tiene que ver con pedagogías, ha sido desarrollada a partir de la evidencia de MAFA. Incluso, y aquí voy a alardear, y este es el último alardeo que hago, incluso el Banco Mundial toma el modelo de MAFA para asesorar y hacer préstamos, por supuesto, a los países de bajos y medios ingresos en materias de ambientes de aprendizaje. Las dimensiones del modelamiento del ambiente físico de aprendizaje y los componentes de este sistema MAFA
han sido transferidos no solo a nuestra política pública, sino que también a las políticas supranacionales de muchos países con educación parvularia en búsqueda de más calidad. Y lo último que quiero contar es que la primera cohorte de párvulos que tuvo Aulas MAFA entró, digamos, en este sistema el año 2013. Hoy día esos niños ya están en la escuela, son grandes, ¿sí? Y recuerdan su experiencia mafiana, dicen ellos. Recuerdan cómo deliberaban, negociaban y discutían las prácticas pedagógicas con sus maestras. Y esos mismos niños y niñas han vuelto a valorar con sus hermanos, ¿sí? Con otros estudiantes de sus establecimientos, han vuelto a valorar la experiencia que eso implicó en términos democráticos y fueron parte, cuando tuvimos la consulta constituyente y cuando hicimos el esfuerzo de construir una nueva constitución en nuestro país, esos niños que pasaron por MAFA y que hoy están en escuelas que tienen este sistema, son niños que participaron de una consulta constituyente con primera infancia, ¿sí? Lo que trato de decir es que estas prácticas pedagógicas no solamente afectan la calidad de los ambientes en el presente, y no solamente tienen que ver con la calidad de hoy, sino que tienen que ver con un nuevo pacto con nuestros estudiantes y de cómo pensamos la coconstrucción de pedagogías más ciudadanas. Así es que muchas gracias y saludos desde este MAFA chileno.